¿Qué tal? Estamos recibiendo en estas instalaciones de Gráfico de Jalapa al licenciado Manuel Díaz Rivera, titular de la notaría número 30 de la demarcación de Jalapa. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias, Rafa, y a todo el auditorio. Muchas gracias por haberme invitado. Estamos a sus órdenes, qué bueno que nos puede acompañar. Licenciado, ¿podría platicarnos de lo que viene siendo el programa Septiembre Mes del Testamento? ¿Cómo no? Fíjate que es un programa que ya pasa los 20 años en el país. Se inició por iniciativa de la Secretaría de Gobernación, donde se conjuga el esfuerzo de la Federación, sobre todo en darle publicidad a este programa, de los gobiernos de los estados, porque por cada testamento que se hace se debe inscribir en un registro estatal de testamentos que se alimenta un registro nacional, que a su vez se alimenta también de los testamentos que se hacen en el extranjero ante cónsul mexicano, de manera tal que todos los testamentos que tienen que ver con mexicanos llegan a esa base de datos. Entonces es muy importante que esté actualizada y que esté funcionando, porque cuando fallece una persona en cualquier parte del mundo, se debe de pedir un informe a ese registro para ver si hay o no testamento. Y entonces, cada vez que se hace un testamento, se paga un derecho por inscribirlo. Entonces, en el programa Septiembre Mes del Testamento, los gobiernos de los estados reducen ese costo para hacerlo más accesible a la ciudadanía. Y además en este programa convergen todos los colegios de los estados de notarios, y hay un colegio nacional que no es obligatoria su pertenencia, pero los de los estados sí. Entonces todo el notariado nacional participamos en este programa Septiembre Mes del Testamento. ¿Cómo lo hacemos? Ampliamos el horario de atención al público, damos asesoría jurídica gratuita y reducimos el costo del testamento. Para que tengas una idea, Veracruz hoy es de las entidades donde en Septiembre Mes del Testamento el costo es el más barato de todo el país. Y si un testamento normal cuesta hoy 3,000 pesos, digamos, un testamento general, sencillo, en Septiembre Mes del Testamento cuesta la mitad. Y además de eso, por ejemplo, en el caso de la notaría de la cual soy titular, hacemos otro tipo de apoyos extra a la ciudadanía. ¿En qué consiste? Los gremios de personas, por ejemplo, los periodistas como ustedes, que pues han tenido lamentablemente muchas pérdidas, incluso de vidas humanas, ataques, etcétera, por el mismo tema de violencia y todo lo que ustedes reportan y demás. Pues una forma de apoyarlos es donarles el 100% de los honorarios, de manera tal que solamente paguen lo que se paga de inscripción del testamento. Igual con personas de la tercera edad de más de 70 años, con su credencial de lector, igual les descontamos el 100% de honorarios. Solo en la notaría 30 de Jalapa, de la que yo soy titular, si no voy a llegar a otra notaría, va a decir, oye, vengo. Pues usted está hablando por la titularidad que tiene ahorita. Así es. Y también a personas con alguna discapacidad. Una discapacidad que, digo, usar anteojos es una discapacidad, pero alguna persona que tenga un problema grave de discapacidad, con mucho gusto la apoyamos, igual donándole el 100% de honorarios del testamento. Más o menos en cuánto, cómo se traduciría esto en dinero hablando, por ejemplo. Nada más pagarían 200 pesos. Oiga, que es el costo de los derechos. Prácticamente sí. Y de hecho ni siquiera a mí, si no le damos el recibo de pago, va a una tienda, a un banco, paga, nos lo lleva y ya con eso. Y ya con eso queda inscrito su testamento. Solo septiembre. No únicamente este mes de septiembre, así es que hay que aprovecharlo completamente. Ahora, personas de la tercera de escasos recursos económicos. Hay
Sabemos que la mitad de la población tiene condiciones difíciles, muy complicado para sobrevivir. A veces batallan para salir su semana, su mes, su quincena. Entonces ellos también. Pero ¿cómo lo hacemos? A través de una constancia del sistema DIF, el que sea estatal o municipal, donde pues nos certifique que esa persona es de escasos recursos económicos, y con eso igual le donamos el 100% este mes. Y considero que esas poblaciones vulnerables, digamos, pues hay una forma de apoyarlos en este sentido, y que no tengan en el limbo su patrimonio, que no dejen problemas, porque ese es el tema. Mucha gente dice, oye, ¿por qué septiembre mes del testamento? ¿Por qué no apoyan otros actos jurídicos? Porque el testamento yo creo que es de los documentos más nobles que tenemos en nuestro sistema jurídico. Y siempre lo explico de esta forma, Rafa. Yo digo que el testamento es un acto de amor. ¿Por qué? Porque al testador no le sirve de nada jurídicamente tener un testamento. O sea, no va a acreditar su propiedad, no va a tener un descuento, no va a vender algo. No le sirve jurídicamente. Para lo que sí le sirve es para seguir cuidando de sus seres queridos cuando él ya no esté aquí para hacerlo. No dejarles problemas, no dejarles problemas, dejarles todo debidamente ordenado. Pero para eso no basta hacer un testamento, hay que hacer un buen testamento, un traje a la medida, de manera tal que se deben de dar el espacio, el tiempo de revisar todas sus cosas. Porque, mira, yo he preguntado a mucha gente, ¿por qué tienes testamento? No, ¿por qué? Y entonces ahí he encontrado 3 respuestas fundamentales. La primera, me dicen, no me estoy muriendo. Y le digo, si te estuvieras muriendo, pues es el peor momento para hacer tu testamento, porque generalmente ya no se puede hacer. Ya cuando una persona está falleciendo, está muy cerca de morir, pues ya no tiene sus capacidades completas, y entonces tenemos que revisar eso para ver si puede emitir voluntad o no. Entonces esa es la primera. La segunda, me dicen, oiga, pues no tengo bienes. Le digo, mira, hay muchas cosas, aunque no tengas casa propia, pero tienes muebles, eso se llama homenaje de casa. A veces tienen incluso alguna joya, algún vehículo, pero tienen contenido multimedia en sus teléfonos o en sus computadoras, que a veces es inédito, invaluable. Tienen sus redes sociales. Entonces pueden decir, yo quiero que todo mi contenido electrónico sea para alguien. O pueden decir, no quiero que nadie lo tenga. Eso se llama derecho al olvido electrónico. Y entonces, cuando yo muera, si mi albacea o mi ejecutor especial debe de obtener las claves de acceso a aquí, y debe de borrar todo mi contenido multimedia. Lo que sea voluntad. Así es. Por ejemplo, hace poco la cantante Madonna, el año pasado, dispuso en su testamento que no quería que cuando ella muriera reprodujeran su música con inteligencia artificial. Porque esa no soy yo soy esta. Bueno, pues es su voluntad, y lo puso en su testamento. Y así como eso, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y también otra pues vamos a decir, excusas para no hacer su testamento es que no tiene tiempo, o que está muy caro, es muy difícil, etcétera, ¿no? Y entonces, para eso se hizo el programa Septiembre, mes del testamento, para abaratar los costos, reducir los trámites lo más posible, y hacerlo de una forma que la gente, toda la población, pueda tener más cercanía.
Con respecto, hay personas que, bueno, pues afortunadamente tienen la movilidad para trasladarse a la notaría. ¿Qué pasa con las personas que no pueden tener esa movilidad, pero que tienen el deseo de entrar a este programa? Claro, podemos acudir a su domicilio siempre y cuando esté dentro de la demarcación notarial. Esto es, por ejemplo, aquí Jalapa, esta demarcación incluye los municipios de Jalapa, de Emiliano Zapata, Actopan, Alto Lucero, Tepetlán, Acatlán, Naulinco, Landericós, Chiconquiaco, Las Vigas, Acajete, San Andrés de Guayocan, y me falta uno acá en la sierra, uno pequeñito, pero ahí me falta uno. Y Tlacolulan, Cuacuatzintla, Tonayán. Esos son todos los municipios. Entonces, a mí me hablan de un municipio de esta demarcación, yo puedo ir al domicilio. Hay esa yo generalmente pido que me den un comprobante médico que me diga varias cosas. La primera es qué padecimiento tiene la persona. Dos, que ese padecimiento no sea incapacitante para emitir su voluntad, porque puede ser incapacitante, pero no para emitir voluntad, que es lo importante en este caso. Precisamente que no se puede trasladar por ese padecimiento, y el último, si puede escribir o no puede escribir, ¿verdad? Por el padecimiento, aunque sí sepa hacerlo, porque en ese caso hay que poner una persona que firme su juego y encargo. Entonces, todos estos detalles hay que verlos de acuerdo a ese certificado médico, ¿no? ¿Cómo ha sido la evolución de septiembre en vez del testamento? ¿Qué tal respuesta ha habido de la ciudadanía, de los veracruzanos? Fíjate que hay una falsa creencia en muchas partes del país que dice que el que hace su testamento se muere. Y yo les digo que es cierto, el que hace su testamento se muere. No lo hace eterno el testamento, ¿no? Nada más que no se muere porque hizo su testamento, no se muere porque no se va a morir. No es consecuencia de... Claro, como todos. Pero de verdad que es una creencia muy arraigada, sobre todo en zonas rurales. Entonces, fíjate que el país tiene, digamos, un porcentaje de alrededor del 26% de la población económicamente activa que tiene su testamento, y esta población está en el centro del país: Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, el Bajío, esa parte. Pero acá al sureste no. Acá hasta hace un año, la última medición, estábamos en el 8% de población económicamente activa, o sea, el 4% de la población total. Entonces, sí es preocupante, porque eso de verdad que causa problemas. El año pasado hubo el caso precisamente en septiembre, de dos hermanos que se agarraron a machetazos y uno mató al otro por un pleito de herencias. Y como eso, hay muchos temas. Unos lamentablemente llegan a perder vidas humanas, y otros hay juicios testamentarios que se llevan años. Yo he resuelto temas sucesorios que empezaron antes de que yo naciera. Entonces, ¿por qué? Pues cuando se mueren las personas, porque yo siempre les digo a mis clientes, para resolver un tema sucesorio tienes que quitarle la emoción, tienes que irte a los pesos y centavos y lo resuelves. Pero pues ¿cómo resuelves cuando dices, bueno, es que esta es la casa que hizo mi papá, no, es que esta es la casa donde mi mamá vivió, y eso no tiene precio? Entonces tienes que quitarle el tema emocional y resolverlo, porque de verdad que lastima mucho el tejido social estos conflictos por herencias. Ok, bien. En cuanto a los notarios, ¿cómo ha sido la participación de todos ellos en esto? ¿Todos los notarios están así de animados como usted? ¿Ha habido algunos que más, otros menos? ¿Cómo va el notariado? De hecho, todos tenemos la obligación legal, eso sí, y todos participamos, digamos, por obligación. En mi caso, yo creo mucho en la solidaridad social,
creo mucho en poder pues regresarle a la sociedad algo de lo que nos ha dado. Yo estudié la licenciatura, toda mi educación inicial hasta la preparatoria en escuelas públicas. La licenciatura también en la Universidad Veracruzana. Tengo 3 maestrías y 2 doctorados también en universidades públicas. Entonces, pues las universidades públicas se sostienen del impuesto de todos. Entonces yo creo que es importante devolverle a la ciudadanía algo de lo mucho que nos ha dado. Tenemos la fortuna de vivir en un país donde la educación es gratuita y bueno, pues eso hay que aprovecharlo y hay que reconocerlo, hay que agradecerlo y hay que devolver algo de lo que nos ha dado. Algo de lo tanto que nos ha dado Veracruz, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Con respecto al Colegio de Notarios, ¿cómo ve ahora con el cambio de la nueva, con la nueva gobernadora regional? ¿Cómo sería la relación del Colegio de Notarios? Bueno, fíjate que pues, tú lo viviste, al igual que nosotros, fue un proceso, yo creo que muy álgido, como no lo habíamos visto, tal vez, pues yo nunca había visto en Veracruz un proceso electoral para elegir gobernador tan álgido como este que acaba de pasar. Y eso, pues, indudablemente que deja sentimientos heridos, ¿no? Pero afortunadamente la gobernadora electa Rocío Nale pues ha manifestado que tiene la mano extendida, que eso ya pasó y que hay que seguir adelante. Y el Colegio de Notarios tiene hoy retos muy importantes. Tenemos en ciernes la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y eso va a cambiar la cara de los procesos judiciales en nuestro país. Tenemos que actualizar el Código Civil, que vamos por pedacitos, está vigente desde 1932, ya tiene 92 años y todavía sigue hablando de qué pasa en el contrato de transporte si se enferma la cabalgadura. Ah, caramba. Pues bueno, pues todavía habrá alguien que se dedique a transportar algo a lomo de bestia, pero pues ya es absolutamente raro, ¿no? Entonces eso hay que modificarlo, hay que cambiar la ley de notariado, adecuarla a este nuevo cuerpo de ley. Y eso es lo que nos trae ahorita un poco preocupados. Ya tuvimos una reunión con la gobernadora electa y con su propuesta para secretario de gobierno, que es el alcalde aquí de la ciudad de Ricardo Huete, señor Ricardo Huete. Yo creo que afortunadamente pues él va a ser un excelente secretario de gobierno. Y pues los dos estuvieron en el Colegio de Notarios escuchando propuestas de nosotros, en especial yo les hice una para regularizar toda la propiedad inmueble del Estado. Hay mucha propiedad irregular que no tiene título de dominio y sobre todo propiedad pública. Yo le voy a decir, hay muchas escuelas que precisamente tienen ese escuelas, ya se avanzó un poco en escuelas, es lo que más se ha avanzado, pero falta mucho. Y no pueden tener acceso a ningún programa ni nada. Esta calle sobre la que hoy estamos, que hoy, digamos, fue considerada en algún momento como carretera nacional, pero no lo es. Fíjate que la carretera nacional de México-Veracruz y que pasa por Jalapa, realmente entra en la avenida Jalapa. Pasa 20 de noviembre. 20 de noviembre, conecta la Araucaria, y en la Araucaria es el kilómetro 1 de la carretera federal Jalapa-Veracruz. Esta es una calle municipal, aunque sea una avenida, pero es una vía municipal, sobre la que el Ayuntamiento de Jalapa no tiene un título de propiedad. Entonces, interesante. Todo esto que se haga aquí, si no se acredita un título, bueno, pues hay unos temas administrativos que hay que revisar y todo eso hay que considerarlo. Todos esos cables que tú ves, que son de Telmex, de Comisión Federal de Electricidad, de Megacable o de otra empresa, no le paga nada al ayuntamiento.
Y en cambio, pues él sí tiene que pagar el alumbrado público a Comisión Federal de Electricidad, Sí. lo que está bien, desde luego, pero no le paga nada Comisión Federal de Electricidad por el material Hay una de contraprestación transmisión. por eso. ¿Por qué? Porque no tiene un título de propiedad sobre esa vía. Y eso, todo eso lo puedo solucionar con ese programa, amén de toda la propiedad privada que no tiene un título y que hay que regularizar. ¿Esa propuesta ya la tiene en sus manos la tiene, gobernadora? como no, la ingeniero José Nale y don Ricardo Guardahuil en sus manos. Esto es un proyecto, es una tesis de doctorado, de uno de los doctorados que hice en el Colegio de Veracruz. ¿Cómo pudo darse cuenta de todo esto? Bueno, pues, lógicamente investigando y todo, pero ¿cómo nació de todo pues esto? Tenemos ya un buen tramo recorrido en temas notariales, registro público de la propiedad, temas civiles. Pues ya yo egresé en el 95, estuve al 99, al 96 estuve litigando, y del 96 entré a aduanas, estuve en la Procuraduría de Justicia, estuve en varios lados, hasta que en el 99 llegué a la Dirección de Registro y Notarías, y desde el 99 para acá, ya 25 años lo tenemos dedicado a estos temas. Oiga, qué interesante, porque es algo que francamente un servidor, me imagino que mucha gente tampoco conocíamos, ¿no? Ese de dar la certidumbre a la propiedad pública, Es correcto, ¿no? Y es importante, ya que te digo de por ejemplo, edificios históricos, iglesias, por ejemplo, parques, jardines, palacios municipales que no tienen escritura pública, ¿no? Toda esta parte era un ejido precisamente del castillo. Y todo eso fue llegando la gente, asentándose y buscando la forma de ir dándole certidumbre jurídica a sus propiedades. Así sería el es de todo. distinto. Fíjate que de este programa hay que excluir el tema ejidal, porque el ejido tiene un régimen distinto y viene precisamente de la Revolución Mexicana. En el pico más alto, digamos, en el gobierno de Miguel de la Madrid, el 85% de la propiedad en nuestro país era ejidal. Y con la nueva ley agraria que hace Carlos Salinas, pues empieza a revertir, porque como era régimen ejidal, pues no valía. Hay un caso muy peculiar en el aeropuerto de Guadalajara. De un lado, donde era propiedad privada, valía 10,000 pesos el metro en el 92. Y del otro lado era ejido y valía $1 el metro. Entra en vigor la ley agraria, hacen su asamblea, adoptan dominio pleno y ya valía 10,000 y 10. Esa es la diferencia. Hoy estamos a la par, 50 y 50, 50 propiedad privada y 50% propiedad ejidal. ¿Por qué? Porque la propiedad privada tiene mucho más garantías de ejecución, de inversión, etc. Dentro del Colegio de Notarios, ¿ha habido algunas otras propuestas a la gobernadora? Sí, claro, se le hicieron varias propuestas en esta reunión, sobre todo modificaciones a la ley de catastro. Fíjate que los catastros tienen la facultad legal de modificar el valor catastral en cualquier momento. Entonces, cuando las personas llegan con nosotros, los notarios, lo primero que quieres es saber cuánto me va a costar, qué requisitos lleva y en qué tiempo queda. Entonces, tú pagas, por ejemplo, el impuesto de traslado de dominio al valor mayor, entre valor catastral y valor de operación. Entonces, pues le tienes que dar un presupuesto provisional en lo que se certifica el valor catastral, se revisa la cédula catastral, etcétera. Pero muchas personas después llegan y dicen, no, es que usted me dijo tanto. Y después no, pues es que catastro modificó su valor. Lamentablemente, las direcciones de catastro utilizan las transmisiones de propiedad para actualizar sus valores catastrales. Y digo lamentablemente porque es el peor momento, porque quieren ir a hacer una visita, quieren revisar
decrementos, aumentos, etcétera, y van frenando el tráfico inmobiliario. Y entonces la movilidad del dinero, la movilidad de los negocios, pues se ve frenada por esos detalles. Y los ayuntamientos duran de 3 a 4 años, entonces llega el nuevo, cambia el personal, espérame tantito, en lo que va aprendiendo ya va saliendo, llega otro y tenemos un gran problema en los catastros del Estado. Yo incluso en otras ocasiones, en otros gobiernos, he propuesto que se fusione el registro y el catastro para que su información sea la misma. ¿No la tienen en este momento cruzada? No, son dependencias distintas. Aunque hay un mandamiento de coordinación, pues en la práctica se dan informes. No hay obligación de enlazar, de que una le avise a la otra. No, entonces yo como notario soy el enlace, hago una operación, mando a certificar el valor, le aviso el cambio de propietario, cambia su padrón, factura, catastro, llego a registro, pero ya catastro no tiene el número de inscripción de registro, ya ahí se pierde. Entonces el registro revisa que lo que yo le llevo coincide con la información que él tiene, pero no sabe si coincide con lo que tiene. Si es exactamente lo que está viendo. Entonces yo creo que es muy importante que haya esa coordinación. Eso es muy interesante. Si se fusionan o no, es lo de menos. Lo importante es que sea obligatorio rebotar esa información, que crucen la información, que la tengan en una misma base de datos, ¿no? Ajá, checa esto. Incluso yo te aseguro que cuando se haga eso, van a salir muchas cosas interesantes. Sí, definitivamente. Licenciado, siempre ha sido un gusto platicar con usted. ¿Cuál sería su mensaje para la ciudadanía, para los veracruzanos? Que en la medida de lo posible traten de hacer su testamento. Es muy, muy importante. Aparte del testamento, hay disposiciones sucesorias fuera del testamento que son igual de importantes revisar, como cuál, quién es tu beneficiario en tu cuenta de banco, que tal vez la abriste hace 20, 30 años, esa persona ya no vive o tal vez ya no quieres que sea el beneficiario. Seguros de vida, seguros de autos, seguros institucionales para los trabajadores del gobierno del Estado. Entonces, todos esos beneficiarios que ponemos ahí, hay que estarlos revisando al igual que el testamento. Hay que actualizarlos a quien nosotros queramos. Así es, porque te voy a explicar una cosa muy rápidamente. Vamos a pensar que tengo un beneficiario en mi cuenta de banco y que era mi esposa. Me divorcié de ella, pero no cambié eso. Hoy me caso con otra persona y hago el testamento a favor de esta otra persona y ya, y me muero. Y entonces esta primera dice, pues ahí hay un dinerito, va y lo cobra, y el banco cumple pagándole al beneficiario en el contrato de apertura. Cuando mi actual esposa va y abre la sucesión, dice, pues yo soy el heredero universal, va al banco, ya no hay dinero, y ahora tendrá que demandar a la primera esposa por haber hecho un cobro de lo indebido. Y lo que quisimos evitar, que fueron los problemas, pues no los evitamos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante revisar estas designaciones de beneficiarios, igual que hacer el testamento. Y hay otro documento también muy importante, que es el documento de voluntad anticipada. Este documento, que ya tenemos en Veracruz hace pocos años, se refiere a decir ahí si queremos que se nos aplique la obstinación médica o no queremos que se nos aplique. Te lo explico de esta manera. Una persona que tiene 5 hijos y que queda en coma y que tiene pues vida artificial prácticamente, la familia tiene que decidir si se intuba o no se intuba. Prácticamente tiene que decir si sigue vivo o se muere. Entonces imagínate la carga emocional de los hijos, de la esposa.
Cuando tú haces el documento de voluntad anticipada, lo que estás haciendo es quitarle esa carga emocional a la familia. Tú dices que quieres. Tú puedes decir nombras, qué es lo que quieres que suceda en ese momento, si es que pasa. Y nombras a un responsable de ello, que no va a decidir, va a ejecutar lo que tú dijiste. Puede ser cualquier persona, no necesariamente un familiar. Exactamente, puede ser cualquier persona. Y entonces es muy importante que esto suceda para evitar que nuestra familia sufra, que de eso se trata esto. Entonces, también puedes ahí poner si eres donante de órganos, porque este registro lo lleva salud. Y entonces, pues lo pones en el testamento, lo abren después de un año, pues ya no queda. Ya no hay forma de. Entonces, es muy práctico donar ahí estos órganos. Lamentablemente, en Veracruz no hay una disposición que sí tienen en la Ciudad de México, que es nombrar tu tutor para tu propia incapacidad. Vamos a pensar en esta persona que fallece, que se casó, se divorció, se volvió a casar. ¿Quién tiene derecho, de acuerdo a la ley? Pues la primera esposa, ¿no? Y entonces, pues imagínate, haz de cuenta que te divorciaste porque se gastaba todo, pues ahora va a venir a administrar tus bienes. Todo lo que... Entonces, es importante esto, no lo tenemos en Veracruz, pero en la Ciudad de México sí, allá sí se puede nombrar un tutor para tu propia incapacidad, que sería un apoyo ahora con los nuevos términos legales, ¿no? Entonces, muy bien, entonces invitamos a los veracruzanos a que asistan, hagan el testamento. A la notaría de su preferencia, la más cercana, con quien se sientan con más confianza. Hagan su testamento. Si ya lo tienen, que lo revisen, y si es necesario, que lo actualicen. Es lo que puede hacer en las modificaciones que considere conveniente a través del tiempo. Que quiera. Esa es la virtud del testamento, lo podemos revocar y cambiar las veces que queramos. Y sobre todo eso que dice, que es un acto de amor precisamente para dejar perfectamente bien lo establecido, la voluntad, y asegurada a la familia, ¿no? Que es lo que más se quiere. Así es, y que revisen estas designaciones de beneficiarios en sus contratos de banco, de cuentas, de seguros, etcétera. Y además que hagan su documento de voluntad anticipada. Licenciado, un gusto, le agradecemos mucho la visita a nuestras instalaciones. Gracias a ustedes. Y siempre estamos a sus órdenes. Y las atenciones que siempre nos tienen, muy agradecidos. No, al contrario, usted siempre se ha portado muy amable. Muchísimas gracias. Igualmente.